Podcast. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Tot apunta que el cos trobat després d'una inquietant telefonada... Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el del misteriós assassí de l'Europa de l'Est que va passar desapercebut. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. Per a la resta, som part de la nostra història negra i criminal. Tot pot ocórrer a l'hora fosca. L'abril de 2021, l'aparició dels cossos de dos dones presumptament estrangulades en sengles séquies de València i Borriana desencadena les especulacions als mitjans de comunicació, ja que se sumen a altres dos casos semblants en només 6 mesos. Palabras como asesino en serie, que hemos heredado de esas magníficas películas y series estadounidenses de thriller, pues es un término jugoso que incita a que en una profesión de referencia como es esta de los medios de comunicación, pues otros se sumen al carro sin pararse mucho a analizar si esto es verdad o no. Malgrat l'alarma social generada i el seu reflex a les xarxes socials, els diferents crims es resolen un a un com a casos independents sense cap connexió entre ells. Yo sabía de primera línea de las investigaciones que en absoluto no había ningún parecido más allá de esa superficialidad que supone que eran mujeres que estaban estranguladas, que tampoco lo estaban todas, pero bueno, y que había acequias de por medio, que tampoco todas estaban en una acequia. No obstant això, la resolució del primer dels assassinats, el cas d'Alicia Valera, una funcionària de justícia apareguda estrangulada en una séquia de la Foia d'Elx en novembre de 2020, no està tancat, tot i que els investigadors compten amb valuosos indicis. Pues en relación al homicidio de Alicia, teníamos como grupo investigador el testimonio de la primera persona que le ve salir del canal. Tenemos a una persona mayor que observa a esta persona correr hacia ella portando 2 zapatillas en la mano. Y tenemos a otro testigo que manifiesta que esa posible persona sea la que le ha preguntado la hora momentos antes de matar a Alicia. Este testigo lo que manifestó es que tenía un acento del este, podría ser ruso o de cualquier país del este de Europa, y que tenía la cara bastante demacrada, con unas ojeras muy pronunciadas, muy oscurecidas. Comentó que es como si tuviera los ojos muertos. Teníamos el ADN, ¿verdad? Pero era un ADN anónimo que si no le pones a ese número una cara, un nombre y unos apellidos, no tienes nada. Nuestra sorpresa fue que el día 30 de noviembre dio positivo en otro ADN anónimo de un homicidio de los Montesinos. L'assassí dels ulls morts, segona part. La vesprada de l'11 d'agost de 2020, el grup d'homicidis de la Guàrdia Civil d'Alacant rep l'avís de la trobada d'un cadàver amb signes de violència en una finca agrícola del municipi de Los Montesinos, al Baix Segura. Normalmente el equipo de homicidios, a todos los casos a los que asiste, está acostumbrado a que haya violencia. Sin embargo, en este caso, la violencia era una violencia extrema. Julio Sesma, cap del grup d'homicidis de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Alacant. Cuando llegamos a la partida Lo Blanc, justo a la entrada del camino, vemos que hay un coche que está completamente abierto y al acercarnos comprobamos que tanto en la parte trasera como en la parte delantera del mismo hay manchas de sangre. Y a continuación giramos a la izquierda donde empieza una finca de limoneros.
Vamos recorriendo el camino, vemos que hay manchas de sangre y escuchábamos el sonido del tractor que estaba encendido. Y justo a la derecha del tractor se encontraba la víctima de cúbito supino, en este caso boca arriba, y presentaba muchas heridas de arma blanca. Principalmente en la espalda, cuello, aunque también presentaba heridas y cortes de defensa, de haberse defendido. Es decir, el autor, cuando atacó a esta persona, seguramente por sorpresa y por la espalda, tuvo una resistencia por parte de la víctima. En este caso, en el caso del agricultor, vimos desde el primer momento que nos enfrentamos a una persona que utilizaba una crueldad extrema y una violencia desmesurada. Los testigos presenciales nos informan que el vehículo que se encuentra abierto pertenece a la víctima. Pudimos conseguir recabar los indicios y tomar las muestras más importantes de la escena del crimen. Les mostres de sang obtingudes en l'escena del crim són enviades al laboratori on són analitzades per tractar d'extraure un perfil genètic a partir de l'ADN. Este trabajo de investigación de homicidios, concretamente, es un trabajo de descarte. Juan Belmonte, capità de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Alacant. Aparecen dos perfiles genéticos distintos de muestras de sangre que recogimos en el lugar de los hechos, y una de ellas correspondía a la propia víctima y la otra era un perfil dubitado de una persona que en ese momento lo desconocíamos quién podía ser. Nosotros ahí lo que podemos decir es que el autor de los hechos se cortó. Esto sucede bastantes veces cuando una persona apuñala a otra con violencia, ya que ese apuñalamiento, cuando choca contra algún hueso de la víctima, hace que la mano del autor se desplace, produciendo cortes en la misma. Ese ADN se introduce en una base conjunta de los cuerpos policiales al objeto de ver si se produce alguna coincidencia o lo que normalmente se llama un match. En un primer momento, cuando introducimos el perfil dubitado correspondiente al autor de los hechos, no hay ninguna coincidencia en la base conjunta policial. Ese perfil nunca ha entrado en esa base, bien porque es una persona a la que se le ha detenido pero no se ha obtenido el perfil de ADN, o porque nunca haya cometido un crimen, y entonces no ha tenido opción de entrar a la base de datos policial. La comparació d'ADN no dona resultats i de moment és una via esgotada. A finales de noviembre del 2020 ya se empezaba a sospechar de que a lo mejor es posible que el presunto autor no tuviera una relación directa con la víctima. Han passat més de 3 mesos des de l'assassinat d'Antonio Huerta, el llaurador de los Montesinos, però la investigació sempre ha acabat en un carreró sense eixida. Tot i això, a finals de novembre, el grup d'homicidis de la Guàrdia Civil d'Alacant rep una informació que capgira la investigació. Recibimos una comunicación por parte del Cuerpo Nacional de Policía de que se había producido un match en referencia a un homicidio acontecido en una pedanía de Elche llamada La Hoya y en la cual habían matado a una mujer. Nos encontramos ante dos crímenes con dos víctimas radicalmente diferentes que no tienen nada en común. Rafa Burgos, periodista del diario El País. Lo único que los puede relacionar de alguna manera es la cercanía geográfica. Pero del resto son dos víctimas que son absolutamente diferentes. Sin embargo, si te fijas un poco más, sí encuentras dos detalles que unen ambos asesinatos. El primero, que la investigación de los círculos cercanos de ambas personas no dan ningún resultado, son infructuosas. Y el segundo, y mucho más relevante, que en ambos casos aparece el mismo ADN del que podría ser el asesino. Una vez que recibimos esa comunicación, nos trasladamos a la UDEF, a Elche, donde se mantiene una reunión y de ahí nace la operación Fénix Progreso. Nos ponemos en contacto con las autoridades judiciales de cada homicidio y se decide llevar una operación en conjunto hasta la resolución del caso.
A partir de ahí ya empezamos a trabajar con Guardia Civil y creamos un equipo conjunto. Pedro Puigcerver, cap del grup d'homicidis de la Policia Nacional d'Elx. En el que no había secretos, es decir, todos aportábamos todo lo que teníamos y realizábamos gestiones en función de un grupo conjunto y nos repartíamos las funciones. La investigació conjunta entre Policia Nacional i Guàrdia Civil comença amb l'anàlisi d'ADN comparada dels dos assassinats perpetrats per un mateix autor per tal de trobar altres connexions. Las víctimas, tanto Antonio como Alicia, no tenían nada en común. Sergio García, membre del grup d'homicidis de la Policia Nacional d'Elx. Es decir, el móvil, que es el motivo por el que la persona mata, no estaba claro. Es decir, no había un interés económico, no había un interés sexual, no había un interés de venganza. Nosotros llegamos a pensar que era matar por matar. Tenemos a un varón que creemos que es de Europa del Este, una persona que mata, al parecer, y por lo que tenemos hasta ese momento, sin ningún tipo de motivo. Por lo tanto, teníamos un problema bastante serio. Davant la informació per part d'un testimoni sobre l'accent estranger del sospitós, els investigadors exploren la via internacional per a tractar d'associar un nom i cognom al perfil d'ADN. Vía Interpol ponerse en contacto con diferentes países y lanzar el perfil genético. A ver si tenemos otro match de cualquier otro país, en este caso esperábamos que de algún país del este de Europa, en cuanto que tuvieran una identificación plena de ese perfil de ADN en otro país. Els investigadors es plantegen una altra qüestió. La possibilitat que els atacs a Antonio Huerta i Alicia Valera no hagin sigut els únics ni els primers. Creíamos que habría tenido algún tipo de intervención policial o algún ataque anterior a eso. Y solicitamos tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional todas las actuaciones extrañas, en ese sentido, que había en la zona. Procedemos a revisar casos de la provincia de Alicante. Roberto Molina, membre del grup d'homicidis de la Policia Nacional d'Elx. Llegamos a revisar más de 1000 casos entre los distintos cuerpos policiales de la zona, buscando entre peleas, atentados a agentes de autoridad, como lesiones y demás delitos violentos. Este tipo de trabajo es un trabajo silencioso, constante, porque se tienen que analizar muchísimos factores, muchísimos detalles, muchísimos indicios que tenemos que en la mayoría de los casos no nos llevan a una resolución final positiva. No obstante, hay que descartarlos. En Guardia Civil tenemos la sección de análisis del comportamiento delictivo, su acrónimo es el SAC, y tiene muchísima experiencia a nivel nacional e incluso internacional, y bueno, nos facilitan una serie de patrones que nos pueden focalizar hacia un determinado tipo de individuo. En este caso remitimos todo lo referente al homicidio de los Montesinos, para que el SAC pudiera trabajar y arrojarnos el perfil del autor que estábamos buscando. En referencia al informe de análisis del comportamiento delictivo, sacamos la conclusión de que estábamos probablemente ante un asesino en serie desorganizado, de carácter psicótico y con una pérdida de control con respecto a su impulso de matar, que era muy elevado. Yo creo que el análisis que hizo la unidad especializada de la conducta de la Guardia Civil es impecable. Vicente Garrido, catedràtic de Criminologia de la Universitat de València. Es impecable porque lee la escena del crimen y concluyen que es una persona que actúa siguiendo un impulso. Las estadísticas nos indican que aproximadamente de un 85 a un 90% de los asesinos en serie son organizados o psicópatas y tan solo un porcentaje de un 10 a un 15% son psicóticos. Lo habitual es que el asesino en serie, utilizando la terminología del FBI, sea organizado. Organizado básicamente significa que es un psicópata.
tiene un modus operandi, tiene una fantasía definida, hay una selección de la víctima. Se trata de desarrollar un guión que tiene como resultado satisfacer la fantasía del asesino en serie. El problema con el esquizofrénico paranoide es que esto no existe, porque él está viviendo una realidad del todo ajena a lo que dicta el sentido común y la mera racionalidad. Entonces, aquello que está en su cabeza en ese momento es imposible de determinar. Que estás hablando con una bomba de relojería andante que en cualquier momento puede matar, y eso es lo que hace particularmente terrorífico este caso. Nos estamos enfrentando a un asesino muy violento que puede actuar contra cualquier persona, escogiéndolas al azar, sin ningún móvil, sin ningún motivo, y que su impulso de matar es tan fuerte que lo va a volver a hacer. Basant-se en el perfil psicològic elaborat per la secció d'anàlisi del comportament delictiu, els investigadors garbellen milers d'incidents violents arxivats en les bases de dades i en troben un que els crida especialment l'atenció. Com relata Roberto Molina, membre del grup d'homicidis de la Policía Nacional d'Elx. Lo que más nos llamó la atención del caso es que el hecho lo comete a plena luz del día, en una zona urbana de Torrevieja que está muy transitada y que cualquier vecino puede bajar y verte. Torrevella, 16 de juliol de 2020. Josefa Samper se encontraba en el portal de su inmueble, limpiando el rellano de la escalera, así como el portal. Y ese día entró un varón, la abordó dentro del portal, sacó un cuchillo y al tiempo que se lo exhibía y se lo enseñaba, le asestó varios golpes. Heu escoltat Sergio García, membre del grup d'homicidis de la Policia Nacional d'Elx, i complementa l'explicació Julio Sesma, cap del grup d'homicidis de la Unitat de Policia Judicial de la Guardia Civil de Alacant. Y a la mujer le daba la sensación de que este hombre estaba disfrutando, viéndola así, esperando su muerte. Ella lo describía más como que estaba como cachondeando, como que estaba haciendo así con el cuchillo y tal. Y en ese momento, los gritos de la víctima alertaron a uno de los vecinos, que salió al rellano a ver qué estaba ocurriendo. El autor se vio sorprendido y abandonó el lugar a la carrera. I sentencia Pedro Puigcerver, cap del grup d'homicidis de la Policía Nacional d'Elx. Josefa tiene la suerte de encajarse en la puerta de entrada de la casa para salvar la vida. Si no encaja en esa puerta, seguramente la habría matado. Por suerte, cuando la persona huye del lugar de los hechos, con el cuchillo en la mano, había cámaras de vigilancia que recogen la huida del autor. La ciutat de Torrevella disposa de diverses càmeres de videovigilància a l'espai públic que capten la imatge de l'autor després de l'agressió, però també just abans. Si lo observa él andar, parece que va a pasarse la puerta que está abierta del portal donde se encuentra Josefa y de repente hace como marcha atrás y entra, es decir, que elige también a la víctima muy al azar. Se ve a un varón que podría coincidir en descripción con la persona que cometió los hechos en Elche. Es decir, un varón joven de entre 25 o 35 años de edad, ágil, de piel blanca, rapado, el pelo rapado, en fin, podría coincidir bastante en cuanto a características físicas. Nos llama la atención que el ataque a Josefa ocurre un mes antes del ataque a Antonio y a escasos 10 kilómetros de los Montesinos, y que utiliza un cuchillo y que es de forma al azar y muy brutal. Els investigadors compten amb una imatge real, el rostre d'un individu que podria ser l'autor dels assassinats d'Antonio Huerta i Alicia Valera. Una vez que tenemos estas imágenes, volvemos a repasar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones de donde ocurrió el asesinato de los Montesinos y llegamos a localizar a un varón de similares características que pasa por el camino en bicicleta. Las características físicas de este varón que vimos en bicicleta presentaba todas las características o era muy similar a las cámaras de seguridad de Josefa. Entonces lo teníamos ya como diciendo, nos encaja bastante el tipo de ataque, el tipo de aspecto con que luego maten Montesinos. Está muy cerca y que luego maten La Hoya.
Lo malo de este caso es que no existía ningún vínculo entre las 3 personas. No se conocían, eran atacadas al azar, por lo tanto estábamos ante un asesino en serie desorganizado, seguramente con un trastorno psicótico. Lo cual quiere decir que puede matar en cualquier momento, de cualquier forma, a la víctima aleatoria que en ese momento le venga en gana, lo cual va provocando cada vez más ansiedad en los investigadores, claro. Vicente Garrido incideix en este aspecte imprevisible de l'assassí. Lo más terrorífico de un asesino en serie esquizofrénico paranoide es la incapacidad para predecir su comportamiento, porque lo que está dentro de la cabeza es absolutamente imposible de saber. Y eso es justamente lo que es más terrorífico. Además de subrayar, ya quizá en un plano más filosófico, el carácter de la fortuna en la vida de las personas. El que estas personas fueran asesinadas de esta manera tan azarosa y absurda, pues es una nota de atención acerca de cómo la mala suerte en determinados momentos puede literalmente acabar con tu vida. Un mateix individu és l'autor dels 3 atacs, produïts en els mesos de juliol, agost i novembre de 2020 en un cercle de 30 kilómetros. Teníamos claro que estábamos ante un asesino en serie, es decir, mata a 3 o más personas con un tiempo de periodo de enfriamiento y que estábamos seguros que o había matado antes o volvería a matar. Es el único miedo que teníamos, que volviese a matar en breve. ¿Cómo volvería a atacar? Pues como lo hace en todos los hechos que ha cometido, de una forma aleatoria y en el momento que a él le pareciera o que ese impulso asesino le volviera a aflorar. Cuando empezamos ya enero, febrero y seguía sin matar, pues empezamos a barajar otras posibilidades. En este caso, el caso de Alicia sí había tenido mucha repercusión mediática, sí pensábamos que a lo mejor había enfriado o había parado un tiempo prudencial de matar, seguramente por miedo a que le pillase. Es importante llamar la atención sobre una idea que está extendida pero que no es real. Un asesino en serie enfermo mental no significa que no tenga claro que lo que está haciendo es un delito y es un crimen y va a ser perseguido. Lo que ocurre es que actúa generalmente con muy poca consideración acerca de las pruebas que puede dejar, pero aún así sabe que lo que está haciendo está mal y que le pueden detener y castigar. Juliol de 2021. Han passat 8 mesos des de l'assassinat d'Alicia Valera i el pitjor dels temors dels investigadors no s'ha complit. Aparentment, l'assassí no ha tornat a actuar. Una vez que llegamos a mediados del año 2021 y no tenemos ningún nuevo homicidio, barajamos varias hipótesis, entre ellas que estuviese ingresado en un psiquiátrico, porque ya pensábamos que tenía un trastorno psicótico, que estaba cumpliendo condena en una prisión por algún otro delito y por ese motivo no había actuado, que estaba en el extranjero al tener el acento del este, ya sea porque se haya marchado él de motu propio o que había sido expulsado porque no cumplía los requisitos para estar legalmente en España, o que habría fallecido. Esas son las hipótesis que barajábamos. Una de les hipòtesis dirigeix l'atenció del grup d'investigació cap a l'Europa de l'Est i els porta a col·laborar amb la Interpol. En la base de dades inclosa en el denominat Conveni Prum no es troba cap coincidència. Les esperances dels agents al càrrec dels casos se centren en les comunicacions bilaterals amb els països eslaus. Escoltem Juan Belmonte, capità de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Alacant. La mayoría de los países europeos, o los suscritos al convenio, nos contestan en sentido negativo. Rusia, por ejemplo, no contestó. Davant l'absència de resultats, els investigadors dirigeixen l'atenció cap a les últimes dades sobre el perfil de l'assassí que permeten avançar en la investigació al nostre territori.
que habíamos empezado a trabajar con la teoría de los círculos de Canter, el estudio geográfico de los primeros ataques, y cada vez teníamos más centrado la zona en que podía vivir y que podría ser el autor de los hechos. El hecho de que la agresión a Josefa se produzca en Torrevieja y de que los investigadores estén buscando a un ciudadano del este les lleva a pensar que van en buena dirección. Rafa Burgos, periodista del diario El País. Dado que Torrevieja tiene una colonia de ciudadanos rusos en aquel momento muy importante y muy nutrida. Es decir, es fácil que una persona con un aparente acento del este pueda vivir en Torrevieja y pueda haber atacado a alguien en Torrevieja. Generalmente el asesino suele atacar en zonas cercanas a donde vive, porque conoce la zona y es capaz de esconderse en esa zona. Es decir, Torrevieja, Ciudad Quesada, urbanización Masa de la Marina, Orihuela Costa, no más de esa zona. Creíamos que estaba asentado en esa zona. El treball de recerca en les zones pròximes a Torrevella no dona cap resultat positiu. Els investigadors utilitzen les imatges de les càmeres de seguretat de l'atac a Josefa Samper, però ningú coneix o a ningú li sona haver vist l'agressor. Nosotros, en cuanto a ánimo de continuar con las gestiones de investigación, nunca encontramos como punto muerto. Nosotros continuamos investigando 100% hasta el final de todas nuestras líneas de investigación. ¿Qué nos faltaba por tocar? Pues si teníamos unas imágenes, las que presuponíamos que podía tener cierta conexión esa persona con el posible autor, vamos a pedir la col·laboració ciutadana. Els investigadors decideixen jugar una nova carta, fer públiques les imatges del presumpte agressor i esperar la col·laboració ciutadana. Cuando arriesgas publicando imágenes, puede llevarte a eso, a que obtengas una cantidad de respuestas casi inabarcable a nivel policial. Se entrevistaban con los llamantes, le dábamos credibilidad o no dependiendo de cómo lo contaran, y 2 días después de haberlas publicado efectivamente recibimos una llamada de una persona que lo identifica plenamente. Corresponde a una persona que es del grupo de amigos cercano al presunto autor de los hechos de Torrevieja y que ya directamente nos aporta nombre y apellidos, y con ese nombre y apellidos nos aporta todo el entorno alrededor de ese testigo, empieza a darnos muchos más testigos. Esta persona se llama Nikolai Tishkov, tiene 26 años y que es de origen ruso. Amb la informació rebuda, els investigadors es traslladen a Torrevella per a prendre declaració a una colla d'amics, un grup de joves de vora 25 anys. Nos comentan que se había marchado a Rusia a cumplir su servicio militar, había estado en Rusia durante 2 años realizando el servicio militar, y que a su vuelta del servicio militar de Rusia completamente su comportamiento había cambiado. Se había vuelto una persona más violenta, estaba más apático con los amigos. Y entre estas cosas también nos llegan a facilitar incluso también audios que se habían mandado a través de aplicaciones de mensajería. Vale, ya estoy aquí que parezco que me estoy desahogando un psicólogo, tío. Se me ve que no estoy bien yo ahora mismo. Joder. El martini va bien para beberlo solo, de botella. A 5 tragos. De puta madre va, la verdad. No te pones súper pedo, pero te saca la sinceridad de dentro. Te hace sentirte sincero, muy fuerte. Te sube el ego. Estos testigos manifiestan que Nikolai enviaba algún audio a sus amigos o amigas y sí que llegan a pensar que psicológicamente no se encuentra bien. Sí que es cierto que cambia de tono y de volumen de voz como si estuviera hablando él solo para sus adentros.
Aunque no lo parezca, yo soy un hombre. Que me haya dicho que no parezco un hombre, me cago en tu puta vida, subnormal. Que me haya dicho que no parezco un hombre. Pues eso, tío. Venga, fuck it, otro trago. Joder, no me veis sin trago ahora detrás de estas palabras. Shit. Sus amigos llegan a pensar que este posible trastorno mental que pudiera tener Nikolai fuera agravado con el consumo de alcohol y de drogas. Y mucho sexo hay que tener, hay que follar, porque si no puedes despertarte y ver a los Teletubbies al lado de la cama y no es bueno. Empiezan a rayarte ahí con la puta tele en el estómago y no sé. Son putas paranoias, loco, no hace falta eso. Mejor follar y ya está. Y me miro antes del espejo y digo, buah, es que soy guapo, ¿por qué soy soltero, tío? Si fueras una tía, me molaría follar contigo porque me mola que vayamos los dos duro o los dos de chill, aunque no me gusta follar de chill, para mí es muy aburrido. Follar no me gusta de chill. Según comentaron sus amigos y familiares, su personalidad cambia de una manera drástica después de la experiencia que él tiene en el servicio militar. Desde fuera, como simple observador y conocedor de la realidad humana y de los conflictos de personalidad, pienso que lo que creo que se produjo fue una desensibilización hacia la muerte o una manera de encontrar en la muerte una forma de vivir una serie de fantasías que te han impactado o te han hecho mucha mella en tu psiquismo. Últimamente tengo sueños, tío, inapropiados, para mí por lo menos. Y eso que yo tampoco es que no sea pervert, pero sueño cosas que, a veces cosas de caníbales. Veo a caníbales sentados desnudos en cadáveres. A través de los audios vemos que él manifiesta muchas de estas fantasías violentas. Estamos pues frente a una persona que ha encontrado un nuevo mundo, una nueva realidad, donde la violencia y el escenario de la sangre forma parte de su mundo imaginativo habitual. Me despierto de ese sueño y enseguida estoy en una parálisis de sueño. Giro la cabeza hacia la derecha y tengo una figura sin cara, solamente la boca abierta y con un cuchillo, y yo parando con mi antebrazo el cuchillo para que no me lo clave. Empecé a tener miedo de lo que mi cerebro me estaba haciendo a mí mismo. Me notaba... parecía un puto esquizofrénico por casa, tío, un puto bipolar. La forma más violenta que caracteriza al asesino en serie, enfermo mental o psicótico, es la esquizofrenia paranoide. No hay duda alguna al respecto. De hecho, es la enfermedad mental que está más asociada con la violencia grave, con lesiones de mucha consideración u homicidios. En julio de 2020, una persona del entorno personal del autor de los hechos posteriormente nos confirmó que esta persona decía que había un agricultor que le perseguía y que le seguía a todos los lados y que estaba obsesionado con una persona que era agricultor que le seguía. El esquizofrénico paranoide, cuando actúa con violencia, lo hace, entre comillas, en defensa propia. Es porque él se siente de una manera delirante, por supuesto, y totalmente ajena a la realidad de los hechos. Él se siente amenazado. Y tendría mucho sentido
que un esquizofrénico paranoide, en circunstancias totalmente desconectadas unas de otras y por razones que solo están en su mente, decidiera matar si se sintiera amenazado. Cuando él vuelve de realizar el servicio militar en Rusia, sus padres se habían mudado, ya no vivían en la localidad de Torrevieja y se fueron a vivir a La Hoya. El autor de los hechos, en su entorno personal, empieza a decir que hay una mujer entre palmeras que la ve en sus sueños y que está obsesionado, se empieza a obsesionar con una mujer entre palmeras. Le relataba a su amigo que había una mujer o una bruja que le vigilaba entre palmeras por su jardín, vigilándole por la noche. Brujas de pelo largo. Esto coincide con que el 6 de noviembre se produce el asesinato de Alicia, que ocurre en un huerto de palmeras. Este amigo nos cuenta que Nicolai cada vez tiene una actitud más paranoide. Le contaba que oía voces, que veía gente vigilándolo en su casa. Incluso nos señala que el ataque a Josefa Samper no fue el primero. U de març de 2020, 4 mesos abans de l'atac a Josefa Samper. La línia d'investigació oberta amb l'aparició dels amics de Nikolai Tiskov ofereix noves sorpreses. El primer atac perpetrat pel jove rus va tindre com a víctima un dels seus propis amics. A principios del mes de marzo, Nikolai se presentó en casa de uno de sus amigos, que se llamaba Víctor. Su amigo Víctor le abrió la puerta. Le sorprendió mucho que Nikolai en esos momentos ya llevara unos guantes de látex puestos. Empezó a interrogarle sobre si él le había robado a Nikolai y tal, una serie de incongruencias desde el punto de vista de Víctor, que no entendía, de modo que Nikolai empezó a agredirle violentamente, a pegarle, y parece que hizo ademán de sacarse como un cuchillo de entre sus ropas, que pudo ser neutralizado por parte de Víctor. Víctor, que era más corpulento y una persona físicamente fuerte, pudo repeler esta agresión, al tiempo que su pareja sentimental, que se encontraba en su domicilio también, y entonces su pareja sentimental llamó a la policía. Poco antes de llegar la policía, Nikolai pudo zafarse de Víctor y huyó del lugar, y no se pudo encontrar ni probar que llevara algún cuchillo. Lo que sí que es cierto es que Víctor, su amigo, llegó incluso a temer por su vida, y así lo manifestó. La Guàrdia Civil de Torrevella va detindre Nikolai Tiskov, que va ser condemnat en un juici ràpid per lesions y violació de domicili. La mayoría de sus amigos, a raíz de este cambio de conducta y de su agresividad, en definitiva, dejaron de hablarse con él, de juntarse con él, salvo uno de ellos que continuó juntándose con él y se dedicaban a videojuegos, a jugar entre ellos y demás. Este tipo de personas, en la medida que van exhibiendo más esa rareza, en la medida en que sus comentarios, sus ideas son más desconcertantes, la gente tiende a separarse de él, porque de manera intuitiva perciben que la persona nos rige. Este sentimiento de aislamiento, que es real, pero que es el resultado de su propio comportamiento, a su vez alimenta la idea de que hay personas que quieren hacerte daño o que estás siendo objeto de una determinada conspiración, de tal manera que tenemos aquí una espiral, ¿verdad? Un loop que se va alimentando, y por ello, con mayor motivo, se siente legitimado para actuar de manera violenta frente a los demás. Les revelacions de l'entorn del jove rus confirmen les sospites dels investigadors sobre unes patologies mentals que incideixen directament en els crims. Però una pregunta encara no ha pogut ser resposta per cap testimoni. El parador de Nikolai Tiskov. Los amigos de Nikolai nos manifestaron que sabían todos
que había abandonado el país, que se había ido a Rusia. Nadie supo por qué abandonaron el país de esa forma tan súbita y sorpresiva. Concretamente, su madre había comprado un billete el día siguiente de matar a Alicia, había comprado un billete a Alicante-Moscú. Abandona el país y se va a Rusia, y en ese momento todavía no habíamos recibido ninguna contestación por parte de las autoridades rusas. Lo primero que pensamos es que va a ser prácticamente imposible localizarlo y detenerlo, y más en Rusia. L'ofensiva militar ja ha començat. L'exèrcit rus ha atacat 9 regions ucraïneses. Bé, vivim les hores més fosques des de la Segona Guerra Mundial. Són paraules del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. A les 4 de la matinada, Putin atacava Ucraïna. Teníamos una dificultad añadida, y era que Rusia había entrado en guerra con Ucrania, y para nosotros la posibilidad de que nos contestasen todavía se hacía más difícil. Nunca se pierde la esperanza, ¿eh? La esperanza nunca no se puede perder. Sí es cierto que todo lo que es colaboración internacional pues tiene hándicaps añadidos, ¿no? Ya de por sí es complicado la investigación a nivel nacional, cuando salimos de nuestro entorno pues todavía más. El presumpte assassí en sèrie es troba fora d'Espanya, molt probablement a la seua Rússia natal. Però els investigadors no han aconseguit la prova definitiva que connecte Nikolai amb els assassinats d'Elx i los Montesinos. Quasi 2 anys des del començament de la investigació, i Rússia encara no ha contestat a l'enviament del perfil d'ADN. Si se nos complicaba la cosa, aún se nos complicaba más, porque un país en guerra, pues imagino que tendrá otras prioridades que no serán este tipo de cosas. La investigación en ningún momento se estanca. Una investigación solo se estanca si los investigadores dejan de investigar. Una de las gestiones que se dispusieron eran pues intentar buscar cierta información dentro de nuestras posibilidades de los hechos que pudiera haber cometido en aquel país. Sí que pudimos encontrar ciertas noticias que indicaban que Nikolai hubiera cometido un delito una vez que llegó a Rusia. Según la prensa rusa, el 15 de diciembre de ese 2020... Teresa Domínguez, cap de Successos y Tribunals del diari Levante El Mercantil Valenciano. Un mes y medio después del asesinato de Alicia Valera, un joven ruso comete un homicidio muy similar en un municipio que se llama Kobrigino, que está a 100 kilómetros al norte de Moscú. Y los testigos lo que cuentan es que una mujer entró a comprar tabaco en Ultramarinos, una tienda pequeña. La mujer sale, el joven va tras ella y de pronto extrae un cuchillo y se lo clava 4 veces en la espalda y en el cuello. A continuación la tendera sale corriendo, lo ve plantado temblándole las manos, se acerca a ella y se la queda mirando con unos ojos que vuelven a describir como muertos, como fríos, como vidriosos. La mira durante un tiempo que me imagino que a esa mujer le pareció interminable y continúa la marcha. Gràcies a esta informació, els investigadors aconsegueixen determinar el parador de Nikolai Tishkov, responsable de l'assassinat d'una altra dona a Rússia. El 22 de octubre de 2022 llega la respuesta de las autoridades rusas, que nos identifican plenamente al autor de los hechos a nivel de perfil genético, diciéndonos que ese perfil genético de los 2 homicidios es coincidente con el de la persona que tienen ellos allí. Se corresponde a Nikolai Tishkov el ADN autor de los homicidios de Alicante. Y es evidente que es el autor también del homicidio y la tentativa a Josefa, y es evidente que también intentó matar a Víctor, que es su amigo, en marzo de 2020, y que ha matado a una mujer en Rusia.
Es la quinta acción criminal que comete en apenas 9 meses, 2 de ellas intentadas y 3 consumadas. La Guardia Civil y la Policía Nacional nos convocan a una rueda de prensa multitudinaria. Rafa Burgos, periodista del diario El País. Con todos los cargos, los altos cargos de la provincia de Alicante, lleno de periodistas. Se trataría de un asesino en serie desorganizado, de carácter psicótico, y la relación entre las víctimas que escogía era inexistente. Fueron víctimas que tuvieron la mala suerte de estar donde no tenían que estar. Además, resulta que está ingresado en un centro psiquiátrico de Rusia. Imaginaos cómo nos quedamos todos los periodistas. Después de la detención por parte de las autoridades rusas, se decreta el ingreso en prisión, pasa un reconocimiento del forense y lo declaran no juzgable. Ese es el motivo por el cual es ingresado en un psiquiátrico. Policialmente es un caso cerrado porque tenemos una prueba como el ADN que es indiscutible. Policialmente está cerrado y con éxito, que es lo mejor que le puede pasar a un grupo que lleve este tipo de investigaciones. Cerrar un caso y con éxito. Nosotros damos el caso como cerrado y esclarecido y hemos puesto a disposición de la justicia todas las pruebas en referencia al autor de los hechos. En la vía judicial se han emitido 2 comisiones rogatorias internacionales en Rusia, distintas por los distintos juzgados que llevan el caso, y estamos a la espera de que las autoridades rusas respondan a esas comisiones rogatorias internacionales. Dado que se trata de una persona que, según las autoridades rusas, es inimputable porque está ingresado dentro de un centro psiquiátrico, es muy probable que Nikolai finalmente no pueda ser extraditado a España y, por tanto, juzgado por los crímenes que se le atribuyen. És molt possible que Tishkov, l'assassí d'ulls morts, no torne a matar, però la seua simple existència ens recorda que la foscor continua sempre a l'aguait, esperant el moment per trencar dramàticament la nostra normalitat. Ho hem reviscut tot ací, en l'hora fosca.